Aquí comienza Diálogo de Fe y Salvación. Un programa que pretende establecer una conversación permanente entre la Biblia, palabra de Dios, y la cultura de hoy. Diálogo de Fe y Salvación. Saludos familia, bienvenidos a Diálogo de Fe y Salvación. Gracias por estar con nosotros, bienvenidos a un programa más. Continuamos en nuestra serie La Iglesia y la Inteligencia Artificial. Así que sean bienvenidos, continuamos dialogando. Esperamos que usted pueda ser parte de la conversación, pueda por ahí opinar, pueda hacer preguntas y esperamos en Dios pues el poder tener un buen tiempo de reflexión, obviamente de una perspectiva bíblica hacia un desafío grande que hoy en día tenemos como pueblo de Dios. Pastor Eddie, bienvenido, ¿cómo está usted? Bien, hermano Carlitos, contento de poder estar una vez más aquí en Diálogo de Fe y Salvación, un miércoles más, una semana más. Así que bienvenidos, queridos hermanos, amigos, familia que nos escucha o que nos ve por las distintas plataformas. Bienvenidos, un gusto que ustedes puedan acompañarnos en esta hora de diálogo, de conversación sobre la iglesia y la tecnología, la iglesia y la inteligencia artificial. Así que ya hemos tenido algunas conversaciones iniciales sobre el tema, ¿verdad? Sobre las implicaciones, sobre discernir, sobre abrazar. Y pues los últimos episodios estuvimos hablando sobre la IA y la educación, la formación teológica, el impacto que va a tener, ¿verdad? O que está teniendo ya en la educación. Y pues la idea de hoy es ofrecer algunas conclusiones en cuanto a eso, ¿verdad? En cuanto a la IA, la inteligencia artificial y la educación, el discipulado y la formación teológica. Hemos sacado varias conclusiones, pastor, las cuales han sido muy edificantes. El fenómeno, el desafío de la tecnología ya está. Así es. Creo yo que no podemos caer al extremo de la prohibición. Correcto. Es complejo. Es una pregunta con la que podríamos arrancar hoy, pastor. ¿Qué rol tiene el liderazgo? ¿Qué rol tiene el educador? ¿O qué rol tiene el pastor en tiempos de la inteligencia artificial? Sí, exacto. ¿Cuáles son los roles? Y vamos hoy a aterrizar tal vez con esta parte de la educación, pastor, concluyendo un poco con algunas conclusiones específicas, ¿verdad? Y aplicaciones prácticas para la iglesia de hoy. Pero ese rol del líder, del pastor, del educador hacia este fenómeno. Exacto. Entonces, no vamos a parar hoy, pastor, como ¿qué? Gente la cual vamos a decir, miren, aléjense de eso, corten eso. O sea, no, porque vamos hacia eso. Correcto. Entonces, ¿cómo abordar? ¿Cómo guiar a la gente? Y me gustaría, pastor, comenzar con un principio importante para que lo comentemos y tendría que ver con el mentor como guía de sabiduría. Exacto. Uh-huh. Tenemos que entender que no estamos para ser policías espirituales de la gente, pastor. Uh-huh. Uh-huh. Ni para tener que decirle qué haga y qué no haga, pero sí para hacer la función pastoral. Es que yo creo que hemos malentendido la función pastoral, ¿verdad usted? Y la función pastoral como un supervisor, si queremos decir, supervisor de la vida espiritual de la gente. Uh-huh. Y la Biblia habla del poimen, el poimen bíblico, por eso que utiliza Jesús, utilizan los apóstoles la figura del poimen, que es el pastor de ovejas, obviamente. ¿Qué hace el pastor? Cuidarlas y llevarlas a que coman. Correcto. La alimentación, en este caso, pues la analogía viene, ¿verdad usted? Y la insertamos en la vida práctica de hoy y decimos, bueno, el trabajo del pastor es llevar y enseñar a la gente la palabra. Uh-huh. Uh-huh. Es el principal trabajo del pastor, la palabra, la enseñanza. Entonces, como guía de sabiduría, pastor, si la información se abarata, sube el valor del discernimiento, lo que hablamos. Correcto. Uh-huh. Entonces, el líder cristiano, se vuelve menos un distribuidor de datos y más un formador de criterio, carácter y comunidad. O sea, nuestro objetivo, pastor, radica en potenciar la sabiduría de la gente. Correcto, así es. O sea, hoy más que nunca tenemos que volver a esos principios. Usted. Definitivamente. Y cuando usted menciona la palabra mentor, ¿verdad? Yo creo que mentor es una palabra clave en todo esto, porque no nos referimos, solo a la parte pastoral como tal, ya, sino también al rol de educador
ya por ejemplo, si alguien que está en un proceso de discipulado, ¿verdad? ¿Cuál es el rol de los hermanos al hacer discípulos, al entrenar a otros creyentes? ¿Cuál es el rol, por ejemplo, del catedrático universitario o del maestro de educación cristiana, del catedrático del seminario bíblico? ¿Ya? No podemos caer, como usted lo decía, en un rol prohibitivo, sino más bien como guía, ¿no? Ofrecer sabiduría, ofrecer pues un marco, ¿verdad? Un marco sano, saludable, para poder hacer un uso correcto de esta herramienta, ¿verdad usted? Exacto. Y mire qué interesante la advertencia que plantea el autor Jason Tucker, pastor. La tentación de eludir la responsabilidad y la supervisión humanas pueden ser uno de los asuntos más importantes, mire, que debemos afrontar en nuestra vida. O sea, tenemos que tener ese cuidado, ¿verdad usted? De no caer a ese extremo, ¿verdad? Que es el extremo de venir y nosotros querer decirle a la gente qué es lo que específicamente tienen que hacer. Nosotros estamos llamados a llevar a la gente al texto bíblico, llevar a la gente a que la gente comprenda la sabiduría del Señor. Llama la atención, por ejemplo, el apóstol Pablo en cada una de sus cartas, y lo veo, por ejemplo, en la carta a los Efesios, lo veo en la carta a los Filipenses, a los Colosenses, cuando al principio de cada carta el apóstol Pablo ora para que los hermanos crezcan en sabiduría y en conocimiento de Cristo. ¿Qué significa esto? Que nuestro objetivo es llevarlos a la sabiduría y el conocimiento de Cristo. Entonces, esa sabiduría y ese conocimiento de Cristo le van a servir para enfrentarse a este desafío, para poder ellos discernir, ¿sí? Para poder ellos enfrentarse. Miren, no ha sido, y ese es un principio histórico, Jesús reprendió mucho a ciertas sectas, por ejemplo, como los esenios en aquel tiempo, ¿verdad ustedes? Sectas como, por ejemplo, gente que se iban y se aislaban. O sea, no es el llamado del Señor a aislarnos del mundo, sino con la sabiduría bíblica enfrentar el mundo, influir en el mundo, transformar el mundo, en este caso, pastor. Exacto, sí, teníamos unos detalles ahí de problemitas con el audio, pero ya lo solucionamos. Sí, yo creo que el llamado bíblico está ahí, como usted decía, y creo que Pablo es un personaje clave, ¿no? Para que nosotros, pues, de cierta manera imitemos, ¿no? Ese rol de mentor, ¿ya? Y es clave eso. El líder cristiano se vuelve menos un distribuidor de datos y más un formador de criterio, de carácter y de comunidad. Ya, su tarea es ayudar a distinguir entre información útil, verdad, sabiduría, obediencia. Ya, entonces, qué importante es, hermano Carlitos, esa parte, saber, verdad, que no solo es información, no solo es transmitir con información, sino que yo recuerdo y traigo a colación en cierto momento que estábamos teniendo una conversación sobre discipulado con hermano Marcelo Janco, y que él nos dijo así no sé si ya lo tenía ensayado, ¿verdad? Pero recuerdo que Marcelo nos dijo, discipulado es transmitir vida, ¿ya? O sea, no es simplemente pasar información, o ¿verdad? doctrinas. O doctrinas o demás cosas, ¿verdad? O enmarcar a la gente dentro de ciertos lineamientos doctrinales. No, es más que eso, es transmitir la vida de Cristo, ¿verdad? Y eso es a lo que el Señor nos ha mandado a cada uno de nosotros, no a transmitir datos, ni solo información, sino la vida de Cristo a través de nuestras relaciones. Y luego también, hermano Carlitos, una de las conclusiones y aplicaciones prácticas de esto del rol de la inteligencia artificial, de nosotros también en la educación y todo eso, es custodiar la dignidad humana. Me encanta ese punto, pastor. Me encanta Custodios de la dignidad humana. O sea, que somos los que tenemos que estar recordando constantemente la identidad del ser humano. Velando. ¿Sí? Velando, porque no recuerdo el autor que mencionamos en el capítulo pasado, pero existe una probabilidad de que aún el creyente que está empapado de Génesis, aún el creyente que tiene en la punta de la lengua la creación desde el Génesis, ¿verdad?, pueda ser desviado, influenciado
por todo este tema de la avalancha de información, ¿verdad? Usted puede llegar a un punto de olvidarse de la dignidad de cada ser humano, ¿verdad? Y ahí es donde entramos nosotros como nueva creación, como la iglesia, como pastores, educadores, discipuladores, ¿verdad? Una iglesia madura, mire, debe preguntarse continuamente si el uso de la IA está tratando a las personas como imágenes de Dios o como perfiles de datos. ¿Ya? Entonces, esto afecta privacidad, vigilancia, seguimiento de jóvenes, manejo de información sensible y decisiones automatizadas. Definitivamente, pastor, yo creo que es clave. Le decía en el programa anterior, uno de los puntos que a mí me encanta de esto es que la iglesia debe volver a la esencia de la doctrina, a la esencia de la comprensión de las principales doctrinas de la Escritura. Y eso nos va a llevar pues, a tener claro esto. Siempre, constantemente recordar lo que somos en Cristo, lo que somos en cuanto a la naturaleza de la creación, pastor. Correcto. Que no se pierda, porque recuerde usted que, pues, citando nuevamente al profesor Gonzalo Chamorro en uno de sus artículos del transhumanismo, pastor, hoy en día, pues, la cultura contemporánea nos quiere llevar a diluir, pero muy, de una forma líquida, la identidad del ser humano. Correcto. La iglesia es la que va a sostener ese estandarte, o como dice Pablo, pastor, la columna y baluarte de la verdad. Exacto. O como acabamos de decirlo aquí también, ¿verdad? Custodio de la dignidad humana. O sea, velar porque estas relaciones con la tecnología, ¿verdad? Las relaciones que estamos formando con la tecnología y en donde la tecnología está interviniendo, no afecten la dignidad de la persona, ¿verdad? Exacto. Y aquí estamos hablando, hermano Carlitos, no solo de personas convertidas, sino de toda persona, ¿verdad? El ser humano. La iglesia debe velar porque esa dignidad sea respetada, ¿verdad? Exacto. Ya, entonces, qué importante es esto. Y como dijo usted, también comparto eso, me gusta esa palabra, esa frase, que la iglesia debe y nosotros también debemos de ser custodios de la dignidad humana. Pero veamos otro aspecto práctico, pastor, en cuanto al rol. El rol del líder, el rol del educador, el rol del pastor en tiempos de la inteligencia artificial. Fomento del pensamiento crítico, mire, y del discernimiento bíblico. ¿Cuánto vuelve a ser relevante, pastor, criar mentes inquisitivas? Correcto. Mentes que son curiosas. Mentes que constantemente se preguntan el por qué. ¿Sí? Mentes, algunos en términos un poco complejos, hablan de mentes epistemológicas, o sea, mentes que van a la que buscan raíz, la raíz, el origen. Que buscan el origen, ¿verdad? Usted, ¿de dónde vienen las cosas? Y nuestro marco de vida, nuestro marco de verdad es la Biblia. Ahora, mire, precisamente hoy leí un poco un artículo yo en redes sociales. Encontré el link en redes sociales y fui a verlo. Y precisamente era un artículo un poco con un tono rebelde, rebelde evangélico, ¿verdad? En este sentido, porque precisamente hablaba de que cuando hablamos de pensamiento crítico, de libertad para pensar, ¿a qué nos estamos refiriendo exactamente? ¿Por qué? Porque viene el autor y dice, ¿verdad? Que por cierto es un teólogo muy conocido, y él dice, muchas veces nosotros llamamos pensamiento crítico siempre y cuando no cuestione el marco doctrinal o dogmático que mi iglesia cree. ¿Y sabe qué es lo peor? Y ese es un tema, porque le iba a decir yo que el pensamiento crítico es tan relevante que se lleva de encuentro su doctrina. Aunque eso implique que un patojo a usted lo interrumpa su prédica y le diga, mire, podría explicarme más este punto, ¿verdad? ¿O qué significa esto, verdad? Va más allá. Y por eso decía, mire, pastor, si hay un punto clave en esto, ¿cuál es el marco conceptual, el marco de la verdad, en donde nuestras mentes parten a ser, en este caso, inquisitivas, ¿verdad usted? Ante el encuentro de tanto contenido cultural, si queremos decirlo así, y también bíblico, o sea, y también corrientes bíblicas. El marco es el texto bíblico, pastor. Correcto. O
O sea, mire, hoy más que nunca. El marco no es tu pensamiento. O tu declaración de fe o tus propias concepciones acerca de. Exacto. O sea, no es una cosa yo estoy de acuerdo con. Sí, va, está bien, no estás de acuerdo con, pero ¿por qué no estás de acuerdo con? Exacto. ¿A partir de qué? Uh-huh. No, es que yo siento. ¿Qué sentís? No, pero si venís y me decís, no, es que yo siento y cito, por ejemplo, Génesis, o cito un libro antiguo testamentario, o cito, por ejemplo, ¿verdad, pastor?, las palabras de Jesús. O sea, eso cambia rotundamente, ¿verdad? Usted el argumento, las bases, hoy más que nunca, por ejemplo, regresar a las bases de los idiomas originales, pastor, es algo que debería ser algo necesario. Un imperativo en la vida. Un imperativo en la vida de la iglesia, ¿verdad? Usted, entonces, yo creo que ser, no sé si voy a decir un mal concepto, ser ortodoxo bíblico. O sea, ¿en qué sentido de ortodoxia? En el sentido de volver hacia la esencia del texto. Correcto. O sea, hacia el exégesis. Hoy más que nunca, la exégesis, pastor, juega un papel importante en la iglesia. Sí. La exégesis bíblica sí o sí, pastor. Sin exégesis es pero demasiada probabilidad de sesgarse. Sin exégesis no habrá un púlpito saludable, diciéndolo desde una perspectiva de predicación, ¿verdad? El problema, mire, pastor, que la avalancha cultural para sesgarnos es inmensa. Y sí. Ahora la inteligencia artificial. Todavía más. O sea, sí, sin inteligencia artificial existía la probabilidad de desviarse, de sesgarse, mucho más ahora. Ahora, mire qué interesante. Los líderes debemos enseñar a la comunidad a cuestionar resultados, a verificar fuentes. Ahí está la clave. Detectar sesgos, examinar presupuestos antropológicos y escuche, esto quizás es una de las cosas que pueden generar más discusión hoy en día, y reconocer cuando una respuesta aparentemente brillante está vacía de sabiduría. ¿Y sabe por qué es interesante? Porque la IA precisamente está lleno de esto. Claro. Está llena de fórmulas, de frases que en algún momento usted las lee y dice, qué bonito, ¿verdad? ¿Ya? Pero si usted profundiza, si usted se da cuenta que la IA cortó de aquí, cortó de allá y mixió, ¿verdad? Usted. Y no hay nada de sabiduría porque no hay criterio humano, no hay carácter humano en lo que se está diciendo, ¿verdad? Exactamente. Entonces yo creo que necesitamos recuperar esa parte. Así es. Necesitamos ir y tener ese fomento del pensamiento crítico y del discernimiento bíblico. ¿Sí? ¿Qué dice la Biblia? Exacto. Protección de lo irreductiblemente humano, pastor. El humano, somos creación, somos imagen de Dios. Correcto. Y eso tenemos que protegerlo hasta lo último. Sí. La inteligencia artificial la podemos utilizar para un sinfín de cosas, siempre y cuando usted esté enterado y usted esté sabedor y usted esté listo y esté preparado, y que nunca en su mente usted pierda de vista con esta herramienta que el ser humano, pastor, es imagen de Dios. Así es. La iglesia debe defender prácticas, mire, que ninguna tecnología puede sustituir. Por ejemplo, la oración compartida, pastor, acompañamiento pastoral, reconciliación, servicio, presencia en sufrimiento. ¿Sí? Ver esa naturalidad del ser, pastor. No podemos perder de vista eso. Correcto. No puede sustituir la inteligencia artificial una relación humana. Correcto. Al respecto, Andy Crouch dice, hay una salida de nuestro mundo impersonal hacia un mundo donde conocer y ser conocidos sean el latido de nuestros días, de nuestros hogares y de nuestras economías. Y aquí yo también puedo agregar algo que en algún momento leí acerca en un curso en la Academia de Liderazgo. Tenemos un curso que se llama Evangelismo Relacional, y precisamente hablamos y me encanta un aspecto introductorio que menciono en ese curso, que es Dios no se relaciona con nosotros de forma impersonal. La relación de Dios, nuestra salvación misma, es algo que se encarnó. ¿Ya? Es algo que se hizo a través de una relación, ¿ya? Porque es lo que Dios busca, ¿ya? Y así como la Trinidad vive en comunión y en comunidad perfecta, ¿verdad? Dios quiere que nosotros también desarrollemos hábitos, costumbres, dinámicas de vida de forma comunitaria, ¿verdad usted? ¿Ya? El punto es, como decía usted,
de que hay cosas que, como ya lo hemos dicho en los capítulos anteriores, ¿verdad? Si las delegamos, terminamos por automatizar o por ahorrar tiempo en ciertas cosas, pero no protegemos lo que es humano. Ya le puedo decir yo, por ejemplo, las equivocaciones en ciertas cosas, ya que se note que lo que está haciendo usted es humano, ¿sí? Que hay un hombre, que hay manos, que hay gente detrás de eso, ¿ya? Y que no está todo automatizado, ¿verdad? Aparte que se nota. Exacto. Por hoy todavía, creo que la inteligencia artificial va a avanzar. Sí. Nos han dado migajas de lo que ya hay, pero se nota, pastor. Exacto. Se nota y no es lo mismo, obviamente que no es lo mismo. Pero, pastor, sugerencias para los oyentes, padres, maestros, líderes y pastores. Gente que nos escucha, queridos hermanos. Usar la inteligencia artificial para preparar conversaciones, no para evitarlas. Es interesante. Piden a los jóvenes que investiguen con ella una pregunta difícil, por ejemplo. ¿La inteligencia artificial amenaza la dignidad humana? Miren, una pregunta. Pero exijan que el cierre ocurra cara a cara, con Biblia abierta, diálogo, objeciones y oración. O sea, ¿es una tecnología que está? Sí. ¿La puede usar? Sí, pero el marco siempre es la Biblia. Exacto. ¿Qué dice la Biblia respecto de lo que esta dice? Y ese debería ser el ejercicio de todos, pastor. Sí. ¿Sí? ¿Nos puede servir para eso? Claro. Lo que decía usted, la democratización de la información. Exacto. O sea, hay mucha información. ¡Qué calidad! Pero, ojito. Sí, pero no perdamos de vista, ¿verdad? Que toda esta ayuda debe llevarnos al final, como lo que acaba de decir usted, ¿verdad? A sentarnos en una mesa y a tener conversaciones reales. Si no nos conformemos con algo automatizado, con algo prefabricado ya de que sale de un chat, ¿verdad? Sino que eso nos lleve a sentarnos cara a cara, a poner el teléfono de un lado y tener conversaciones reales con los patojos, especialmente, que son los que están teniendo el acceso a toda esta información y estas herramientas de forma primaria, ¿verdad usted? Entonces es importante esto. También diseñar proyectos colaborativos, mire, permitir que la investigación inicial sea asistida por algún tipo de herramienta, pero hay que reservar la interpretación, la evaluación moral y la aplicación práctica para el trabajo en comunidad. ¿Ya? Esto refuerza que la tecnología puede apoyar procesos, pero no sustituir el juicio de la iglesia, el juicio del cuerpo de Cristo. ¿Ya? Entonces es interesante, y yo me he dado cuenta, fíjese, por ejemplo, cuando uno estudia la Biblia, siempre con usted hemos hablado en algunas reuniones también de liderazgo, ¿verdad? Hemos hablado de la dinámica del espíritu, ¿ya? La dinámica del espíritu es diferente para cada congregación. Claro, ¿Ya? Claro, para cada comunidad local. Exacto, para cada sector, para cada comunidad, para cada barrio. ¿Por qué? Porque la gente es distinta. Entonces Dios va a obrar de una manera acá, pero posiblemente va a obrar de otra forma en otro lugar. Y sabe, la IA no sabe eso. ¿Sí? Y muchas veces el principal problema está precisamente en eso, de que el contexto, nuestro contexto también es una herramienta, y a la luz de ese contexto nosotros tenemos que interpretar la Biblia y ofrecer juicios sobre las diferentes. Hablo de juicio, no de condenar, ¿verdad? Sino de un juicio. De análisis. De análisis, ¿verdad? Un análisis crítico sobre las cosas, partiendo del contexto en el que nos encontramos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque así demostramos lo que acabamos de decir, que la tecnología puede apoyarnos, hermano Carlitos. La tecnología puede apoyarnos de una forma brutal. Ya lo mencionábamos hace unos días de cómo nosotros empezamos usando la inteligencia artificial de una forma, incluso de las formas gratis, ¿verdad usted? Aquí en la iglesia, y cómo fue útil en su momento. Entonces sí puede ayudar, sí puede ayudarnos a diseñar proyectos, a diseñar estrategias, pero no puede sustituir el buen juicio que solo la Biblia puede dar, y que ese juicio se va a dar a través del cuerpo de Cristo, o sea, a través de personas reales que van a opinar, que van a decir, que van a evaluar y que van a analizar las cosas. Definitivamente. ¿Verdad? Tenemos que entender que las relaciones no son a partir de algoritmos, sí, ni opiniones de la red. Correcto. Ni lo que la red en sí totalmente dice. ¿Puede haber información buena? Sí.
Sí. pero siempre el filtro es la escritura, pastor. Y ese punto es clave entenderlo. Bien, pastor, continuamos entonces con las siguientes aplicaciones que tenemos por ahí. Así es, practicar verificación y contraste. Hay que siempre revisar las respuestas porque, no sé si usted ha visto, ¿verdad? Pero estos chats Incluyen errores. incluso abajo dice, ¿verdad? Revisa las respuestas. Exacto. Porque, no sé, ChatGPT, Claude, Gemini o la que usted esté usando puede cometer errores. Dice, puede compartir información errónea. Es como un disclaimer, dicen en inglés, ¿verdad? Es como un descargo de responsabilidad de las personas que están detrás de todas estas herramientas, ¿verdad usted? Entonces es bueno que nosotros practiquemos la verificación y contraste, revisar siempre las respuestas. ¿Por qué? Porque estas pueden incluir errores, simplificaciones, citas falsas o presupuestos ideológicos. La meta al final, miren, no es prohibir la IA, sino formar cristianos capaces de discernir, que es algo que hemos venido diciendo desde el principio, ¿verdad? Pero esto se vuelve interesante cada vez que avanzamos porque nos damos cuenta que el peligro está ahí. El peligro es latente. Siempre. ¿Ya? El peligro es latente y está ahí. Entonces nosotros, por eso es importante lo que hablamos, ¿verdad? El discernimiento, la sabiduría y saber qué hacer, qué no hacer con este tipo de herramientas. ¿Por qué? Porque pueden, por ejemplo, simplificar, dar presupuestos ideológicos falsos, citas falsas, errores tantas y demás cosas. Información. Y aquí entra en juego la ética también, pastor. Claro. O sea, la ética es clave en todo. Preguntar, por ejemplo, siempre preguntas importantes, pero como por ejemplo, ¿esto que estoy leyendo es verdadero? Sí. ¿Estoy seguro que es verdadero? ¿Es útil? ¿Edifica esto? ¿Está conectado con el marco bíblico? ¿Sí? ¿Respeta la dignidad de otro? ¿Lo que estoy haciendo, para lo que lo estoy utilizando, respeta a otro? ¿Está edificando Sí. a otro, pastor? ¿Me hace más sabio o solo más rápido? O solo más rápido. Mire qué interesante. ¿Me acerca a la comunidad o me encierra más en mí mismo? Son puntos, ¿verdad? Usted que esas preguntas siempre tienen que estar presentes en cuanto a la evaluación del uso de la inteligencia artificial, pastor. Correcto. Y también, hermano Carlitos, recuperar prácticas cristianas contraculturales. Mire, silencio, lectura lenta de la escritura. ¿Cuánta falta nos hace eso, hermanos? Memorización, conversación prolongada, servicio presencial, hospitalidad, descanso. Si la IA acelera todo, mire, la iglesia debe recordar que la formación espiritual también necesita lentitud y atención. ¿Ya? ¿Por qué? Porque todos aprendemos de formas diferentes. ¿Ya? En algún momento en el análisis nosotros hemos concluido, ¿verdad? Que esta es una conclusión pastoral aquí propia de nosotros, de que el discipulado usted, por ejemplo, no lo puede tener vengan 50 personas, ¿verdad? A la reunión de discipulado. ¿Por qué no se puede? Porque cada persona aprende, procesa, reproduce información de forma diferente. ¿Ya? Entonces puede ser, yo conozco jóvenes, ¿verdad? Que ingestan información de una forma que usted dice, ¿cómo hace para absorber tanta información, verdad? Pero otros lo hacen más lento. Y uno puede decir, es que aquel es mejor que este, pero realmente no hay alguien mejor, simplemente son diferentes. Dios los diseñó de esa forma. Y uno en los procesos de formación, de discipulado, tiene que ir adaptándose, ¿verdad? Usted a esa parte y reconocer que la mayoría de procesos en la iglesia requieren tiempo, Así es. lentitud. ¿Ya? Definitivamente, pastor. Definitivamente. Entonces, y practicar eso, ¿verdad? Usted, el silencio, la lectura de la escritura. ¿Cuándo fue la última vez que usted leyó de forma lenta la escritura y la leyó en voz alta? Despacio. ¿Sí? Despacio. Contemplando. ¿Cuándo fue la última vez que usted leyó y usted escuchó su voz leyendo la escritura? Ya. Porque eso es algo que muchas veces nosotros hemos perdido. ¿Cuándo fue la última vez que nosotros leímos un salmo y reflexionamos de forma devocional en él? Sí, recuerdo a John Piper que dijo, si quieres oír la voz de Dios, lee la Biblia en voz alta. Ya, y vas a oír la voz de Dios. Ya, entonces, pero es muchas veces, mi hermano Carlitos, por este afán, corre del día a día, ¿verdad? Ya que hemos dejado de leer la Biblia, hemos dejado de tener tiempos de silencio,
Recuerdo a Nicolás Emilio Tranchini con las disciplinas espirituales, con Tiempo de Cambio, ¿verdad? Las disciplinas espirituales, en donde él aborda las disciplinas espirituales, un gran libro, por cierto, eso, Un año de cambio se llama, el libro de devocionales, y recuerdo que él precisamente habla de la soledad, ¿ya? De la soledad, de la importancia de que usted aprenda a estar solo y que se incomode, que llegue un momento, porque él dice, ¿verdad?, que muchas veces no nos gusta estar solos, porque pues estando solos nos enfrentamos muchas veces a nuestros errores, a nuestro mismo pecado, ¿ya? Entonces, qué importante es volver a estas prácticas, volver a ese silencio, volver a la soledad, no a que usted esté solo siempre, ¿verdad? Sino soledad como disciplina espiritual, ¿ya? Como un tiempo de respiro, de descanso en el Señor, ¿verdad? Entonces, qué importante es, hermano Carlitos, recuperar esas prácticas cristianas contraculturales. Volver a la ortodoxia, pastor. Exacto. Y ojo, en el sentido ortodoxia y ortopraxia, dijo, ¿verdad? Exacto. Ajá, o sea, entonces, ¿vamos a la resistencia, pastor? Sí. Les queremos recordar, hermanos y amigos, que estamos hablando sobre la IA y el rol principal de educadores, formadores, discipuladores, pastores, líderes cristianos, cómo usarla, cómo utilizarla de forma sabia y con discernimiento bíblico en el marco de la iglesia. Y estamos pues llegando a una conclusión o algo, quizás a un principio que hemos estado mencionando de cierta forma desde que comenzamos, que no debemos caer o de crear un clima prohibitivo, sino un clima donde podamos hacer uso de la herramienta sin abusar de ella, ¿ya? Y sin abusar de otras personas, siempre tratando de cuidar, de custodiar esa dignidad humana que Dios ha puesto en cada hombre y en cada mujer. Queremos dejarlos ahora con la resistencia que nos la presenta nuestro hermano Carlitos Vidal. Les escribo para exhortarles a contender ardientemente por la fe que fue entregada una vez y para siempre a los santos. Judas, versículo 3. Diálogo de Fe y Salvación presenta La Resistencia. Saludos familia, que el Señor les bendiga, bienvenidos a La Resistencia, este espacio en donde desde una perspectiva bíblica analizamos los diferentes desafíos que la iglesia contemporánea enfrenta hoy en día. Y hoy vamos a hablar un poco acerca de el crecimiento excesivo de la persecución a los cristianos a nivel global. Vivimos en un continente privilegiado, en un alto porcentaje de los cristianos en Latinoamérica, pues tenemos vidas privilegiadas, si queremos decirlo desde ese punto de vista, con relación a libertades, con relación a libertad de culto, con relación a tantas cosas que hacemos en Latinoamérica. Y gloria a Dios por ello. Pero queremos contarles, querida familia, para que usted tome una actitud de oración y para que usted tome un tiempo con datos terribles que están pasando en otras partes del mundo. Y la persecución de cristianos ha ido en alza en los últimos años. Y quiero citarle unas cifras globales en donde, según ministerio Puertas Abiertas, explica acerca de que existen 4.849 cristianos asesinados por su fe. Son cifras que vienen de finales del 2025, principios del 2026. 3.138 cristianos detenidos sin juicio, arrestados, sentenciados o encarcelados, obviamente, por su fe. 4.566 cristianos secuestrados. 4.474 iglesias y edificios cristianos atacados. Países más peligrosos, hoy en día Nigeria está en primer lugar y sigue siendo el más violento con 3.490 asesinatos de cristianos y concentra eso el 72% de los casos mundiales. Es exagerado lo que pasa en Nigeria, querida familia. Y no pasa nada. Las autoridades no pasa nada. La Organización de las Naciones Unidas no dice nada. Las grandes defensoras de los derechos humanos no dicen nada. Así anduvieron velando por que este mes de junio hubieran desfiles, ya sabe usted de cuáles, por diferentes lugares. Pero ante esto, nadie dice nada. La África subsahariana
Es la región donde la persecución es más extrema. Hay crecimiento de grupos yihadistas y gobiernos que no protegen a las minorías cristianas. Qué triste. Otros focos como Corea del Norte, Somalia, Libia, Eritrea, Yemen, Pakistán, Sudán, Irán, Afganistán e India están en los primeros lugares de la lista mundial de persecución 2026. Aumentó un 8% los asesinatos hacia cristianos. Secuestros van en alza. Son muchos. Por ejemplo, en Nigeria se reportan más de 3.000 secuestros de cristianos. Ataques a iglesias se duplicaron, ataques a templos respecto a hace 3 años, incluye incendios, cierres forzados y destrucción total de las iglesias. Desplazamientos forzados, grupos cristianos que por su fe son desplazados y sacados de comunidades. Y es triste lo que en este mundo, en diferentes sectores está pasando, pero nosotros acá tenemos el llamado de alzar la voz, de orar por ellos y alzar la voz. Oremos, clamemos, pero también alcemos la voz para que cese, para que pare esta persecución de estos hermanos que están sufriendo en diferentes países en el mundo. Por tanto, familia, es duro, es triste, es complicado, pero una cosa sí estamos seguros: no nos dejemos llevar por el desánimo ni por el temor. ¿Por qué? Cristo Jesús está en su trono y falta poco para que Él ponga todo en orden. Pero mientras tanto, clamemos, oremos y alcemos la voz. Esto fue La Resistencia. Que Dios les bendiga. Les escribo para exhortarles a contender ardientemente por la fe que fue entregada una vez y para siempre a los santos. Judas, versículo 3. Diálogo de Fe y Salvación presenta La Resistencia. Bien, hermanos y amigos, estamos de vuelta aquí en Diálogo de Fe y Salvación. Excursión peligrosa es lo que le llama puertas abiertas a un viaje misionero a países dentro de la ventana 1040. En estos tiempos. Sí, si usted tiene una idea, si usted ha escuchado sobre misiones, sobre terminología misionera, seguramente ha escuchado algo sobre la ventana 1040. Y si no, bueno, busque ahí qué es la ventana 1040 en Google y ahí le va a salir qué es la ventana 1040 en misiones mundiales cristianas. Y ahí usted se va a dar cuenta que entre los 10 y los 40 grados en el planeta Tierra está como la franja, ¿no?, de países donde hay menos misioneros trabajando, menos cristianos, menos personas convertidas al evangelio, menos personas que han escuchado el evangelio. Hay millones de personas que aún no han escuchado nunca, jamás de Jesús. No pueden tener un Nuevo Testamento, no pueden tener una Biblia en sus manos y mucho menos una Biblia en su idioma. Muchos idiomas siguen sin tener una traducción propia de las Escrituras. Y lo más triste también, hermano Carlitos, bueno, todo este panorama, ¿verdad?, se vuelve bastante sombrío, ¿verdad usted? Pero si usted revisa la lista mundial de persecución 2026, Puertas Abiertas la actualiza cada año. Este año pues hay nuevos países en la lista, y este año me llamaba la atención que hace un par de semanas por ahí estaba revisando la lista mundial de persecución y hay 3 países de Latinoamérica incluidos dentro de esa lista. México está catalogado como territorio hostil para el evangelio. Nicaragua y Colombia. Es triste, pastor, y una de las cosas que a mí me genera más tristeza es el silencio. Exacto. No importa. Sí. No importa para las autoridades eso. Sí. Y déjeme decirle algo, muchas veces no importa tampoco para la iglesia. Perdone que no voy a pensar la gente que yo tengo ensaña con los grupos LGTBIQ+. Ajá. Pero con toda la propaganda de esta minoría, no me quiero imaginar si en un país de estos, pongámosle que mataran a 10,
No me quiero imaginar el revuelo mundial Que se armaría. porque maten a 10 de estos. Sí, pues. Y obviamente no es que esté menospreciando. Son Sí, no personas, queremos son la muerte seres de nadie. humanos. No. Lo que quiero tratar de decir es que cómo la propaganda política, pastor. No me quiero imaginar, pastor. Entonces, yo creo que la iglesia necesita pronunciarse al respecto. Sí, también por eso le decía, la iglesia muchas veces ignora estos temas. En nuestros templos se habla de mil temas, esto, lo otro, cantamos y lo otro. Muchas veces no nos recordamos que en nuestro país vecino, del otro lado de la frontera, en Huehuetenango, del otro lado de la frontera de Huehuetenango, ahí en Chiapas, hay cristianos desplazados por su fe. Hay pastores que se les está tocando moverse a otras comunidades a empezar obras nuevas porque están siendo expulsados. Hay cristianos perdiendo herencias, hay cristianos perdiendo sus casas, tocando que abandonar sus familias, experimentando discriminación, desprecio por razón de su fe. Y está pasando aquí, cerquita de nosotros. Yo la vez pasada, precisamente con los jóvenes, el sábado pasado estuvimos orando una dinámica de oración por este tema, ¿verdad? Usted, principalmente por la persecución por los cristianos perseguidos en Chiapas, México. Y la verdad es que mire, si usted se da, de verdad, si usted dedica unos 25 minutos a realizar una investigación así, ni siquiera tiene que tener super habilidades en internet para darse cuenta de lo que está pasando. Ya son cientos, miles de cristianos padeciendo persecución. Muchas veces los cristianos no están en nuestras oraciones. Ya muchas veces no hablamos de eso y está, como lo decía, aquí cerquita entre nosotros. Voy a agregar algunas cifras a lo que usted dio. Más de 388 millones de cristianos en todo el mundo son perseguidos o discriminados a causa de su fe. Esto significa que uno de cada 7 cristianos es perseguido. ¿Ya? Cristianos asesinados por causa de su fe, de octubre 24 a septiembre del 2025, 4,849 creyentes. ¿Ya? Las víctimas, también tenemos víctimas cristianas de violencia sexual o matrimonio forzado. Estamos hablando de octubre 24 a septiembre del 2025, 5,502 mujeres. Las principales víctimas son niñas, mujeres cristianas doblemente vulnerables a la persecución. Son hijas, son madres, esposas, amigas, vecinas, personas, hermanos, son mujeres. Y están sufriendo estos flagelos. También hay violencia física y psicológica, incluyendo amenaza de muerte. De octubre 24 a septiembre 25, más de 67,000 cristianos padecieron algún tipo de violencia física, de violencia psicológica, y muchos de ellos incluso amenazas de muerte. Cristianos encarcelados, condenados o detenidos sin juicio, actualmente 4,712 creyentes, ¿sí? Entonces, y pudiéramos seguir con lo que pasa en todos estos países. Ya, entonces es hora de prestarle un poco de atención al tema, ¿sí? Coméntelo en su iglesia. Si usted quiere los archivos, escríbanos. Yo le puedo mandar un ebook, un PDF precisamente de la lista mundial de persecución de 30 páginas, hecho especialmente con datos verídicos sobre la persecución y datos actualizados. No le estamos hablando inventos, ¿verdad? Sino que los datos están ahí, son reales y son cosas que están pasando y nosotros podemos ser parte. Excelente. ¿Sí? Continuamos, hermano Pastor, Carlitos. saludemos a los hermanos que nos están viendo por ahí. Un saludo especial, hermano Douglas Osorio. Saludos, Pastor Douglas. Juan Alonso Mellado, Pastor. Saludos, Juanito. Gracias por estar con nosotros. Por Santa Rosa. Sí. Yo creo que Consuelo que no va a resultar pasándose para allá también. Josué García Beyman, muchas gracias por estar con nosotros. Douglas Osorio también. Erika Barahona. Gracias, Erika, Dios te bendiga, gracias por estar con nosotros. Lesbia Vargas Flores también. Saludos, hermana Lesbia, un gusto saludarle. Saludos hasta la ciudad capital, si no estoy mal. Y José Morales también, Pastor José Morales. José. Por favor, José. Por favor. Así que Dios les bendiga, queridos hermanos, todos los que nos ven a través de Amigos TV también. Gracias por estar ahí, siempre pendientes. De igual forma en Radio Cultural Amigos.
Que el Señor les bendiga a todos los oyentes de Radio Cultural Amigos, Radio Alternativa y FM Vida. Dios Así los es. bendiga a todos y si el Señor lo permite, seguimos ahí en comunicación y en contacto, Pastor. Pastor, vamos ya aterrizando a la reflexión final. La pregunta decisiva entonces, Pastor, en cuanto a la educación y la inteligencia artificial y la iglesia, no es si la iglesia usará inteligencia artificial, porque en alguna medida ya vive en un mundo modelado por ella, moldeado por ella. La pregunta decisiva es cómo la usaremos. Es mentira que no se va a usar. Correcto. ¿Cómo la usaremos? Si para profundizar a la misión de formar discípulos o para adoptar sin crítica la lógica de la eficiencia, el control y la inmediatez. ¿Cómo la vamos a usar? Exacto. ¿De qué forma? Aprendamos eso. Evaluemos eso. Profundicemos en eso. No se ponga a pelear con sus jóvenes. No les diga que no la usen. ¿Qué cree usted que va a pasar? La van a usar, pastor. Claro, la van a usar. La van a usar. Tarde o temprano. Tenemos que aprender cómo, pastor. Entonces hay que formarlos. Y que el filtro bíblico de la ética del reino, pastor, siempre esté presente en la dinámica del uso. Correcto. De la inteligencia artificial. Sí. Entonces, una iglesia sabia, mire, aprovechará la IA para fortalecer enseñanza, acceso, organización, pero resistirá toda pretensión de sustituir la presencia, la encarnación, la comunión, el discernimiento y la obra del Espíritu. Definitivamente. La obra del Espíritu no está en un algoritmo. Ese es el llamado. Lo que decíamos anteriormente es que la capacitación, la unción espiritual no es algo que usted pueda descargar de la nube. Ya el discernimiento no es algo que usted pueda también descargar o transferir de algún tipo de estas herramientas, ¿verdad usted? Entonces creo que un llamado que nos hace, que nos ayuda a ser concluyentes en esta parte, es el llamado a la sabiduría, a usarlo con discernimiento, no a prohibir. Ya no a prohibir. Usted va a entrar en una guerra y va a entrar en un momento, pastor, en donde la patojada, y no solo la patojada, todos, los va a llevar a pecar, a mentir. Correcto. Usted los va a llevar a que se escondan. Así es. Y en un alto porcentaje de las veces a que la patojada se revele. Exacto. Entonces mejor usarla con sabiduría. ¿Cómo así? Hay Todo. 4 contrastes, hermano Carlitos, que nos podrían servir en esa dinámica de uso, podríamos decir, ¿verdad? Usted, y creo que son 4 contrastes que nos pueden ayudar. Información versus sabiduría. Primer contraste. Información versus sabiduría. La información es buena. Claro. La sabiduría es indispensable. Es mejor. ¿Ya? Muchísimo mejor. Eficiencia versus fidelidad. ¿Ya? Y esto quizás es una de las tentaciones más latentes en nuestra vida hoy. La eficiencia, ¿verdad? Eso es lo que nos lleva a veces a hacerlo. Hacer más en menos tiempo. ¿Ya? Pero en la iglesia, no necesaria, como decíamos anteriormente, rápido no siempre es lo mejor. Rápido no siempre es verdadero. Ya que sea rápido no quiere decir que es bueno. ¿Ya? A veces lo lento puede ser mejor que lo rápido, ¿ya? Que la inmediatez. Entonces, eficiencia versus fidelidad, personalización versus comunión. Mire qué interesante. Personalización, un sentido de ser solamente hacia la interiorización del ser. Exacto. No relacionarse y solo querer obtener información. Sí, una perspectiva propia, más egoísta del reino. Exacto. Sin comunión. Recuérdese usted que la iglesia la construimos todos. Yo recuerdo en algún momento una reflexión de un escritor sobre la iglesia que decía, bueno, todos quisiéramos una iglesia gentil, una iglesia amable, una iglesia relacional, una iglesia humilde, una iglesia empática. Usted podríamos llenar un cuaderno con la lista de características o cualidades de cómo quisiéramos la iglesia. Ok, aquí va la pregunta. ¿Usted está dispuesto a construir esa iglesia? ¿Ya? Porque esa iglesia la construimos usted y yo. Porque muchas veces nuestra perspectiva de la iglesia es una perspectiva demasiado utilitaria.
¿ya? O sea que yo me voy a beneficiar de todos estos aspectos, todas estas características, estas cualidades que la iglesia tiene, pero yo no voy a aportar nada. No se puede así. No se puede así, porque la iglesia se construye a partir de sus individuos. Claro. ¿Ya? Los que construyen relacionalidad, los que construyen humildad, los que construyen paciencia, relacionalidad, son las personas que están involucradas. ¿Ya? Entonces, dejemos por un lado nuestra perspectiva egoísta de la iglesia y caminemos hacia una perspectiva más comunitaria, más integradora de la iglesia, ¿verdad? Y por último, automatización versus encarnación. ¿Sí? Fuimos llamados a encarnar el evangelio, Claro. a vivirlo. No solo a teclearlo, por decirlo así. ¿Ya? Entonces, pueden haber ciertas cosas automatizadas, una agenda de citas en Google o lo que usted quiera, ¿verdad? Pero la encarnación del evangelio es insustituible. Pastor, Sí, en líneas finales ya, el tono ideal no es alarmista, ni ingenuamente entusiasta tampoco, sino pastoral, correcto. sobrio, bíblicamente informado y culturalmente lúcido. Ujú. El objetivo es ayudar a la audiencia, miren, a perder el miedo sin perder el discernimiento. Correcto. Discernimiento bíblico, Hacer- sabiduría bíblica. Recuerdo haber leído, ahorita estamos usando la revista, ¿no?, de E625 como guía para estos episodios. Y recuerdo que en una versión anterior de esa revista, precisamente Lucas Leis escribió un artículo sobre una iglesia bíblicamente relevante o una iglesia culturalmente relevante. Y él dice que él hace esta comparación, ¿verdad?, de que muchas veces las iglesias nos hemos perdido entre ser bíblicamente relevantes o culturalmente relevantes. Por un lado tenemos a estas iglesias que siguen una corriente más puritana, ya de bíblicamente relevante significa el texto escrito en piedra, ¿verdad? Y ya, pero eso muchas veces termina. Yo no estoy diciendo que el texto no sea indispensable, el texto debe estar ahí. No. Pero lo que estoy hablando es que muchas veces no se reflexiona, Ahí está. no se medita a partir del contexto también, ¿verdad? No sé, sí. Y se crea una iglesia dogmática, una iglesia rígida, sin espacio, por ejemplo, para las nuevas Que generaciones. se quedó en el pasado. Exacto. Y por el otro lado tenemos una iglesia culturalmente relevante, ¿verdad? Charlas de bíblicamente light, ya, o sea, ya como más coaching y todo ese tipo de cosas, ¿verdad usted? Entonces Lucas viene y hace esta comparación, ¿no? ¿Qué queremos ser? ¿Una iglesia culturalmente relevante o bíblicamente relevante? Entonces él dice, ¿por qué no somos bíblicamente relevantes? Ya, Claro. O sea, como tomar lo mejor de ambos mundos, ¿verdad usted? Queremos una iglesia que sea relevante, Claro. Ya. Pero bíblica. pero bíblica. ¿Ya? Entonces, ¿cómo se logra eso? Pues teniendo la Biblia en el centro, ¿ya? Y también interpretando la Biblia a la luz también de las necesidades que nos rodean, ¿verdad? El contexto. Y que se venga la tecnología. Exacto. Que se Sí, vengan los robots. así es. Los evangelizamos también, pastor. Así es. Correcto. Bien, familia, gracias por haber estado con nosotros. Esto fue Diálogo de Fe y Salvación. Y si el Señor nos lo permite, en nuestro próximo programa continuamos hablando un poco acerca de la iglesia y la inteligencia artificial. Gracias por haber estado con nosotros, pero siempre queremos recordarles que la verdad no solamente se puede corromper con la mentira. Sino también con el silencio. Que Dios les bendiga. Amén. Diálogo de Fe y Salvación. Temas actuales a la luz de la Biblia. Muchas gracias por acompañarnos en esta edición. Hasta la próxima.